¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Estamos en nuestro segundo capítulo de Misericordias. Estoy en compañía con mi hermano Israel y el día de hoy vamos a estar hablando de algo bastante interesante, algo bastante cotidiano, que es el caminar, mientras caminamos. Entonces, estaba pensando y me di cuenta que muchas veces nosotros caminamos en incertidumbre, ¿verdad? No siempre caminamos con la seguridad de a dónde estamos yendo o con la seguridad de qué va a pasar en nuestra vida, qué va a pasar cuando demos un paso más. Porque muchas veces el caminar es inseguro, el caminar es incierto, muchas veces el alrededor, muchas veces es lleno de baches, lleno de desniveles. Y nuestra mirada siempre está puesta en eso, como en tener cuidado dónde estamos caminando, quizá porque vamos a caer, porque vamos a resbalar, quizá porque no conocemos el camino. Pero hay una palabra del Señor para ti, que quizá estás viviendo esto, quizá estás caminando con incertidumbre, estás caminando con miedo. Y dice la palabra del Señor en Mateo 14, que cuando Jesús está caminando sobre las aguas, le invita a Pedro a caminar junto a él. Y sabemos que hay algo imposible en esa vida, y es que el ser humano no puede caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero nuestro Dios es Dios de cosas imposibles. ¿A qué quiero llegar? A que Pedro básicamente caminaba sobre las aguas mientras tenía su vista puesta en Jesús. Pero dice la palabra del Señor que cuando Pedro comenzó a desviar su mirada y se comenzó a fijar, qué sé yo, en que las aguas eran muy tormentosas, que estaban muy turbias, que daba miedo, se comenzó a hundir, comenzó a ahogarse. Y bueno, eso por mi parte. Amén. Bueno, yo me quedo con algo súper como clave que decías, algo súper destacable, notable, que dijiste conocer el camino. Yo creo que conocer el camino es algo fundamental en la vida de un cristiano, porque el camino es Cristo. Entonces tú tienes que realmente estudiar a Cristo, analizar a Cristo. Y cuando tú entiendes a Cristo, entiendes lo que Él piensa, entiendes lo que Él te dice, entiendes todas esas cosas, entonces conoces el camino, entonces sabes por dónde tienes que ir. Difícilmente vas a saber por dónde ir si no conoces el camino bien. Y dentro de eso tienes que conocer las dificultades y pruebas que se presentan, porque dentro del Evangelio sabemos que hay pruebas, sabemos que hay dificultades. Nunca se nos dijo no va a haber, sino que van a haber, pero Jesús va a estar contigo. Entonces eso es parte del proceso de conocer a Cristo. Y por mi parte creo que hoy día en el colegio justo habíamos estado hablando del camino, entonces está como súper conectado, y reflexionaba en que una cosa es eso, es conocer el camino, eso es clave, y la otra cosa clave para poder afrontar esta vida de la manera correcta es ir de la mano del Espíritu Santo. Porque tú puedes decidir irte solo por el camino y, por ejemplo, leerte la Biblia, pero sin pedirle la revelación al Espíritu Santo, y no vas a entender. Va a ser difícil. Nos pasa muchas veces que leemos y no entiendo, o sea, y te confundes y te caes en la genealogía y no cachai mal. Claro. Entonces, yo creo que eso también es fundamental, ir como paso a paso con el Espíritu Santo, porque finalmente Él es tu consejero. El Señor literalmente dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender mucho mejor cómo avanzar. No sé si quieres decir algo antes de seguir. Sí, por ejemplo, ¿por qué decidí hacer este episodio como en la calle, grabando así mientras caminamos? No simplemente porque estamos haciendo algo de acuerdo a este episodio, sino que también hay algo que se muestra mucho también en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? En nuestro caminar espiritual, y es que hay distracciones. Alrededor siempre hay ruido, hay personas, hay muchas cosas que nos pueden distraer. También, como decía anteriormente, hay, no sé, en el suelo hay huecos y hay cosas que nos pueden hacer caer, nos pueden hacer resbalar. Entonces, por ejemplo, los autos que están pasando también nos enseña que en nuestro caminar espiritual va a haber
cosas que van a generar ruido, que nos van a incomodar. Y muchas cosas que nos incomodan vienen por parte del Espíritu Santo. Por ejemplo, hablaba yo la otra vez con mi papá y yo le decía, mira papá, que yo estaba en la prédica y estaba escuchando el mensaje y en mi corazón, que bueno, dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, ¿verdad? Y en mi corazón yo estaba rechazando lo que el hermano estaba predicando. Entonces yo escuché que el hermano hizo un llamado y yo pasé adelante pero sin fe. Y cuando pasé yo dije, no va a pasar nada aquí, este tema no es para mí, este tema ni siquiera debió haberlo predicado. Entonces yo estaba como bastante, por así decirlo, en modo de rechazo. Mas sin embargo el Espíritu Santo me enseñó algo, y es que nuestro corazón debe estar atento a la palabra, de que nuestro corazón debe también discernir lo que es bueno, lo que es malo, pero muchas veces tomamos las cosas como malas y nos incomodamos a nosotros mismos. Cuando termina el culto, me llama un hermano y me dice, hermano, ¿sabe que usted tenía un anhelo de su corazón? Y ese anhelo de su corazón lo vamos a cumplir. Así que anótese y bueno, un proceso. Pero a lo que quiero llegar es que muchas veces en nuestro caminar vamos a confundir las cosas, vamos a confundir lo que está enfrente nuestro, y muchas veces vamos a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pero hay una buena noticia, que el Espíritu Santo está ahí, nos redarguye, nos lleva por el camino que debemos de tomar y nos toma la mano y nos dice, mira, no está bien, y esto que tú piensas que está bien, en realidad está mal. ¿Por qué hablaba del tema del anhelo de mi corazón? Porque el llamado que hizo el hermano fue eso, de los anhelos del corazón, de que deleítate en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. Pero yo no estaba creyendo esa palabra, entonces el Espíritu Santo me dio esa lección. Bueno, lo que hablaba Samuelito, yo creo que se resume igual a que hay una bendición en caminar por los caminos del Señor, porque dentro de la vida yo creo que Dios presenta múltiples opciones. Una de ellas, la más sencilla, la más simple, la más básica, es si tú vas a caminar por tu cuenta, o sea, por tus caminos o por los de Él, porque la palabra del Señor dice que los caminos de Él son más altos que los nuestros. Yo creo que en realidad hay muchísimos detalles en eso, porque son más altos, pero al mismo tiempo también tenemos una mayor angostura, porque el camino, que es Cristo, es una senda angosta por la que vamos. Entonces, como decía hace un momento, las dificultades se presentan en esa angostura. Las dificultades se presentan porque nos cuesta más caminar con más tranquilidad, porque por ejemplo nosotros ahora vamos caminando por la calle y es amplio el espacio, pero si esto fuera angosto tendríamos que tener más cuidado. Entonces de eso consiste el Evangelio, de tener más cuidado por donde pisas, más cuidado por donde vas. Pero volviendo un poco más a lo que decías, hay muchas cosas que están para ti dentro del camino y de las que no sabemos. Por ejemplo, Samuel a lo mejor no se esperaba eso, no sabía eso. Hay muchas cosas que no nos esperamos, pero nos sorprenden, nos encuentran. Hay momentos para esperar, hay momentos para avanzar. Ahora estamos en un semáforo, de hecho. Ahora estamos en un semáforo, ahora está en verde. Pero cuando está rojo hay veces que hay que detenerse. Hay veces que hay que esperar. Pero cuando nos detenemos, el Señor nos habla. Nunca te deja en silencio, sino que a veces esos rojos, esos altos, también son por algo. Porque a los que aman al Señor todo les obra para bien. Entonces esos momentos de silencio, de quietud, de pausa, yo creo que son necesarios. De espera. Entonces a veces Dios te dice espera, y otras veces avanza y conquista, como le decía a Josué, como le decía a Moisés. Pero también hay una espera, y ahí es donde a veces como que a nosotros nos cuesta saber esperar.
a veces nos cuesta aceptar que el Señor quiere que seamos pacientes, que el Señor quiere trabajar nuestro carácter también. Pero no sé si quieres, no quiero como seguir hablando así como una cátedra y que no hable nada. Pero ¿quieres decir algo? De hecho, de eso se trata. Sí, algo bastante normal que vemos en nuestra vida es el tema de los semáforos. Como decir, hay momentos de esperar, hay momentos de caminar, hay momentos de avanzar, hay momentos de detenerse. Incluso de ir más despacio. Incluso ir de más despacio, ¿verdad? El semáforo amarillo. Pero también nos damos cuenta que antes de que un semáforo cambie a detenerse, parpadea, ¿verdad? Entonces, el muñequito que aparece caminando en verde comienza a parpadear y uno se da cuenta que, bueno, ya se va a acabar el tiempo para avanzar, me tengo que detener. Y así mismo en nuestra vida espiritual el Señor nos habla y nos dice, a partir de ese punto vas a tener que detenerte, vas a tener que terminar esto que llevas haciendo, vas a tener que quitar tu calzado, así como le dijo a Moisés en la zarza, vas a tener que quitar tu caminar, vas a tener que quitar como lo haces a tu forma y vas a tener que esperar, vas a tener que detenerte. Y aunque, qué sé yo, aunque vayamos apurados a algún lugar, tenemos que detenernos. Bueno, en el caso de Moisés fue como una transformación. Claro. Porque ahí hubo un cambio radical de calzado. Entonces, en el caso de Moisés, pasó literalmente de haber caminado como un fugitivo, como un asesino, como todo eso, como egipcio también, a pasar a caminar como un hijo de Dios, a pasar a caminar como el libertador de Israel. Entonces hubo una transformación completa de su calzado. Exacto. Entonces, muchas veces el esperar puede ser agotador, puede ser, qué sé yo, que suframos porque, Señor, me estoy demorando mucho aquí. Pero eso es lo que también va a hacer que nuestro carácter pueda ser transformado. Que, como hablaba en el capítulo anterior, que podamos tener nuestro nuevo comienzo, que podamos tener una nueva vida, ¿verdad? Porque Moisés, ¿quién era Moisés antes de ser escogido para ser un libertador del pueblo del Señor? Era alguien que ni siquiera se estimaba a sí mismo porque dice, Señor, ¿y por qué me llamas a mí? Yo soy tardo para hablar, ¿verdad? Pero eso, el esperar, el detener el caminar, el quedarse quieto también ayuda. También es avanzar, quedarse quieto. También es crecer. Bueno, igual aquí tengo como una, no sé si duda, o sea, porque es bueno esperar y lo dejamos claro recién, pero también lo ideal es esperar pero seguir avanzando, porque no te puedes estancar. Porque hay gente que se estanca y claro, no retrocede, que es otro tema. Porque podemos en un camino a donde vamos ahora nosotros, pues tenemos la opción de ir hacia adelante, avanzar, de ir hacia atrás y retroceder, o de quedarnos aquí, estáticos. Cuando te quedas estático por mucho tiempo, yo considero que te vuelves como irrelevante. O sea, no tienes un efecto en lo espiritual. Dejas de ejercitarte. Y es lo mismo que físicamente, cuando tú te ejercitas físicamente y dejas de hacerlo, el músculo se atrofia. Entonces lo mismo pasa con la vida espiritual. Entonces, yo creo que tenemos que estar en un estilo de vida avanzando, caminando, pero esperar en las promesas de Dios, pero eso no quiere decir que nos vamos a detener para siempre. Así que eso, hermanos, en conclusión, este tema, como lo había dicho al principio, lo decidimos hacer así en la calle, porque hay distracciones, muchas veces casi me caigo mientras grabamos. No, chiste, perdón. Eso, Muy mal chiste. Muy mal chiste. Pero eso, hay distractores, hay baches, pero siempre debemos de tener nuestra mirada puesta en Jesús. Así que eso, nos vemos en otro capítulo. Les mando un saludo, que el Señor les bendiga mucho. Gracias por tenerme en el programa. Me emociona. Gracias, que el Señor les bendiga. Bendiciones.